Gracias, presidente. Saludar, aunque sea a la distancia, al primer ministro y compañía. Una lástima que no estén acá. Presidente, acá ha venido el primer ministro, el señor Zavala, a pedir voto de confianza, con el barato argumento de que la oposición está bloqueando políticas de Estado. ¿Cuáles son las políticas de Estado? ¿A qué se refiere? Si no tienen idea ni siquiera dónde están parados. Mentira, falso, tan falso como el proponente, señor presidente. La ministra Martens es la que está cuestionada. Políticas de Estado porque no existen. El pésimo manejo de la huelga de los maestros fue abandonada por el propio premier, fue abandonada por cada uno de los miembros de su gabinete, fue abandonada por todo el colegiado y con gran parte de su bancada. Debo reconocer como excepción, y lo digo con hidalguía, que la única persona que estuvo de comienzo a final en el día de la intervención fue Gino Costa. Más allá de nuestras severas discrepancias, eso sí lo puedo saludar. Por lo menos tuvo la entrega de estar presente cuando están interpelando a su ministra. Me parece bien. Sabemos reconocer las causas y los esfuerzos y los compromisos. El ministro del Interior, cuya participación ha sido pues de ingrata recordación porque quiso apagar un incendio a la huelga y están echándole más petróleo y gasolina a la huelga, hablando de terroristas. El señor Saavedra, que ha entrado con este gobierno, que se ha gastado casi 1.000 millones de soles y 1.000 millones de soles en los amigos, auditorías, asesorías y sabe Dios qué cosa. 1.000 millones de soles, señores, no es moco de pavo. Vuelvo a repetir que el señor Richard Arce, congresista que está sentado al frente mío, reclamó en la Comisión Permanente a la ministra que necesitaban aulas, infraestructura para la selva. 100 millones es lo único que se necesita para mejorar la infraestructura de colegios a nivel nacional. Pero se gastaron, se tiraron, botaron 100.000 millones de soles, casi 1.000 millones de soles en tonterías, en porquerías. Presidente, a la ministra Martens se le pidió que enviara a este Congreso la relación de los amigos. Y esta es la tontería y la basura que ha mandado, porque quisiera, si alguien del oficialismo puede ver, no se lee nada porque está mal hecho y mal impreso. Esa es la forma barata como que manejan la educación en este país. Cree que todos somos tontos y nos pueden tomar el pelo. Lo que pasa es que entre la angustia y la preocupación del premier y del gobierno, el premier sabe que han pedido su cabeza también. Todo el mundo, propios y extraños, le han pedido que renuncie. Pero el señor no tiene capacidad de renuncia, pues. Porque el señor todopoderoso ante sí y por sí tiene dos carteras, premier y además ministro de Economía. Se han convertido en la nueva pareja presidencial. El señor Zavala se ha convertido en la nueva Nadine Heredia de este país, con todo el poder, que es una vergüenza para la propia bancada inclusive. Todo el mundo le ha pedido que cambie a la parte del gabinete, que lo oxigene, no voy a dar interrupciones ni te doy ninguna alusión a ti tampoco. Todo el mundo le ha pedido al premier que oxigene el gabinete, propios y extraños, la prensa, los amigos, los caviares, no caviares, todo le han pedido. Congresistas, cálmense por favor, estamos debatiendo un tema muy importante. ¿Cuál es la palabra que considera? Presidente, yo sé que vamos a discrepar en este debate, sí. Lo único que pido es que sea un debate alturado. No puede decir que Fernando Zavala es Nadine Heredia, alguien que está presa por sus delitos. Bueno, entonces le pido que por favor retire lo dicho y no se refiera al primer ministro en esos términos. Gracias. Congresistas, a ver, vamos a dejar las reglas de juego claras. Va a haber opiniones que son irónicas, eso es un debate. Yo le voy a pedir también a quienes hacen uso de la palabra que en esas ironías no afectemos honras ni tampoco calificativos, pero el debate va a ser un debate duro como corresponde. Así que, por favor, hay algunas palabras que son irónicas, pero les pido, por favor, congresista Alcorta, para que pueda continuar y se le da más tiempo de su bancada, según lo que me indican, retirarse si es que hay alguna palabra ofensiva, pero vamos, por favor, al tema de fondo y al debate. Gracias, congresista Alcorta. Retiro la palabra que consideren ofensivas, presidente. Cuidado que terminen por ahí también. Todo el mundo le ha pedido al premier que cambie el gabinete, que lo oxigene. Han pedido su propia cabeza. Todo el mundo le han pedido que tiene que cambiar o que se quede con una cartera, pero le gusta el poder, quieren el poder y eso no es ningún agravio. Quien vino a pedir el voto de confianza quiere pechar al Congreso. Quiere pechar al Congreso.
porque están pidiendo su cabeza justamente porque el exministro René Cornejo en la comisión Lavajato, confirmado por el exministro Alfredo Ferrero, ha dicho que quien convocó, coordinó y aceptó la contratación de IRSA con Odebrecht fue el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, cuando el señor premier Zavala era en ese momento el ministro de Economía. Continúe, congresista Alcorta, continúe. Se le va a dar... No, señor, no hay nada que aclarar. Está haciendo uso de la palabra la congresista Alcorta. No hay ninguna alusión. Repóngale el tiempo a la congresista Alcorta, por favor, el minuto. Además a esto se suma, presidente, que la presidenta de la comisión Lavajato ha enviado una carta al presidente de la República pidiéndole una cita, lugar, día y hora para que pueda recibir a la comisión, en la que además se han juntado las preguntas vinculadas a todo el tema de la corrupción, de todo el tema de Lavajato, por cierto, que es igual a corrupción. Y además, presidente, en la comisión de presupuesto se le dijo a las viceministras que estuvieron acá y al propio premier que nos encontramos exactamente igual a hace un año atrás cuando vinieron a pedir voto de confianza. Exactamente igual como lo dejó Ollantumala, que encima quisieron mentirnos dándonos otras cifras. ¿Cómo encontramos según la exposición del premier el otro día acá sentado delante de todos nosotros? Con el 3.5% de déficit fiscal, con una presión tributaria de 13%, con un crecimiento de deuda externa e interna en gran y franco y desagradable y brutal crecimiento, por no tocar los bonos, que nos están llevando a una cuestión descontrolada. Lo que pasa, presidente, a través suyo, es que están atrapados en... Ponle 3 minutos de la bancada, no le corte, por favor. Se han quedado atrapados en el tema chinchero, porque no tienen otra posibilidad, no tienen otra propuesta, no tienen absolutamente nada. Entraron, recibieron el gobierno y se quedaron en la nada. Estamos nuevamente el primer año porque el gobierno de Ollantumala continúa con toda la cantidad de asesores, caviares y amigos buenos y malos que tienen alrededor de sobones. Eso es lo que ha pasado. El propio gabinete, cada uno, porque lamentablemente el propio premier abandonó a la ministra de Educación, el propio ministro Zavala abandonó a la ministra, no hay una foto que los registre a dos juntos, cada uno del gabinete camina por su lado, dejaron sola a la ministra de Educación, la propia bancada también, y el día de la interpelación, para su beneficio, señor Gino Costa, a través de la presidencia, la fotografía habla por sí sola, lo vuelvo a saludar, ¿dónde estaba su bancada? Presidente, como lo dijo el presidente Kuczynski, y lo repite a cada rato, ganaron raspando, con la justa, casi por un pelo, y no tienen el concepto, ni el criterio, ni la responsabilidad de asumir esa situación, porque la propia bancada y el propio gabinete, que ni siquiera concertan entre ellos mismos, es complicado. Si el propio presidente, el Consejo de Ministros, dice que solamente trabaja con 10, ya están fregados de arranque. Asesorados por sobornes, por falsos caviares, el señor premier y su gabinete, que no es de lujo, muy lejos de ser lujo, no tiene ni idea de lo que puede ser la palabra lujo, con algunas excepciones que las debo reconocer, de una gran pobreza política, de gran pobreza en la ejecución de lo que es un gobierno, del manejo, del liderazgo, del timón. Nadie sabe cuál es la bandera ni a qué puerto estamos yendo, porque no tenemos el camino. No hay liderazgo, es un país mustio cayendo en la depresión porque no sabemos dónde estamos caminando. ¿Cuál es el puerto que vamos a caminar? ¿Qué cosa esperamos para el Bicentenario? Nada, porque este gobierno no ha tenido ninguna sola propuesta, no la tienen. No se les ocurre sentarse a trabajar lapicero y bloque en la mano para ver qué podemos hacer por el Perú. Nada. La mediocridad del gobierno, del propio premier y de su gabinete, le quieren echar la culpa a la oposición diciendo que queremos bloquear políticas de Estado. ¿Cuál es, presidente? ¿Cuál política de Estado? Una sola, quiero que me digan, una sola política de Estado. Políticas de Estado, no hay ninguna, no existen. La educativa, señor Gino Costa, tras la presidencia, porque escucho el comentario... No dialogue, por favor, congresista. Tiene el 6% pues, de aprobación del presupuesto, pero eso es una ilusión que tampoco ha sido idea de ustedes. Además de una parafernalia a lo que puede implicar el Acuerdo Nacional. Señor presidente, la que está cuestionada es la ministra de Educación. La que está cuestionada es la ministra de Educación por su pésimo manejo. Las voces del pueblo del Perú, propias y extrañas, le piden la cabeza al propio presidente y que haga cambios. La ministra de Justicia, que lamento no se encuentra acá, mintió ayer en el programa de Milagros Leiva, diciendo que ellos no podían permitir que no hubiera evaluación con los maestros, ¿Quién ha dicho lo contrario? Es bien fácil pararse sola en una entrevista, pero que venga acá, que entre acá a aclararlo, pues, que nos dé la cara, porque nadie ha dicho lo contrario. Podemos haber discrepado en algunas formas,
pero en el fondo estamos de acuerdo, porque la política del magisterio viene de años más atrás y la hemos respetado y la hemos refrendado abiertamente. Yo soy hija del profesor del magisterio, con palmas magisteriales mi madre, y ninguno de ustedes del oficialismo me va a venir a enseñar cómo son las políticas educativas. Háganme el favor, yo he estado becada en un colegio, no podían pagarme ni siquiera mis padres por la situación económica, me van a venir a enseñar acá cuestiones de lujo. ¿Quién ha dicho lo contrario? Porque para mentir es bien fácil, baratos para mentir. La ministra de Justicia no ha sido capaz ni siquiera de poder enfrentar nadie de este gabinete, ni el ministro de Trabajo, que está vinculado al tema de la estabilidad de los maestros, porque el ministro del Interior dijo que eran terroristas y mandó un listado de terroristas y involucró a todo el listado, a todos los profesores como terroristas, y fregó y reventó más la situación en la que estamos viviendo. Más allá de algunas intervenciones, ¿cómo habrá sido la situación tan dramática y tan paupérrima en el manejo? Adicional. Que el propio presidente ha tenido que intervenir y en Palacio ha tenido que dividirlo en dos grupos porque nadie sabe en el magisterio hasta hoy, señor presidente, quién es quién en el magisterio, quién es terrorista y quiénes no lo son. No sabemos, la ministra, presidente, no sabe ni quiénes son los directores regionales. 24 nombres que los puede llevar en su cartera, pero no sabe. Porque el Ministerio de Educación está lleno de caviares, de amigos y rojimios heredados por la ministra Salas, que metió toda esa gentuza acá dentro de la educación y que los niños del colegio están recibiendo. Esa es la lamentable situación. El único responsable por la coyuntura, señor presidente, es el propio Premier por su incapacidad. No lo puede disfrazar con que queremos bloquear las políticas de Estado. ¿Cuáles políticas de Estado? Ninguna política de Estado, solo pobreza en la conducción. Se han quedado con gente del gobierno anterior, porque no tienen ni siquiera gente, ni ideas, ni nada. Esa es la tristeza y lo patético de la situación. ¿Cuáles políticas de Estado? Usted ha parado el país, señor Premier. Usted ha paralizado el país con esta huelga mal manejada. Usted ha parado porque es el único responsable de bloquear los intereses de los peruanos, los intereses del país, los intereses del Perú. Usted acaba de parar el país, señor, pidiendo un voto de confianza. Y con un poco de dignidad a la ministra de Educación, yo sé lo que le corresponde a cualquier persona con dignidad. Lo único que para a un ser humano en dos piernas es la dignidad. Ella debió poner su carta de renuncia y no llevar una situación extrema de un gobierno débil que no tiene ni siquiera bancada ni capacidad de poner propuestas en el medio de un debate, porque no tienen absolutamente nada que proponer. Y estamos entrando, señor, al segundo año de este gobierno. ¿Cómo pretenden que avancemos? ¿Vamos a avanzar en qué? En nada. Si el 37% del presupuesto ha sido ejecutado por el gobierno central, solo el 37%, nada más. Para terminar, presidente, ningún ministro, y eso que han hecho empate, ha sido capaz de hacer una mínima inversión en lo que son sus presupuestos. Minuto para culmine. El Premier, bajo su responsabilidad, por su irresponsabilidad, porque no tienen la más remota idea por qué están en un gobierno, porque nadie los ha elegido a ellos, señor. Nadie eligió al señor Zavala y a su gabinete. Nadie los ha elegido. Y no pueden venir acá a pechar al Congreso de la República. ¿Quiénes han creído ellos? ¿Que pueden amenazarnos con ponernos una moción de confianza? ¿Quiénes han creído que son? ¿Quién los ha elegido? ¿Qué porcentaje tienen ellos en aceptación? ¿Cómo está cayendo el presidente de la República? Y nos van a venir a dar clases de mociones de confianza. El Premier presidente es el único responsable de esta desgracia, de esta coyuntura y esta paralización que ha llevado al Perú a una situación de estar completamente paralizado. Así vamos a quedar durante buen tiempo, porque recuperar la confianza mínima que ya se había alcanzado en algo va a quedar en cero, en nada. Acá estamos todos de testigos, que hagan lo que mejor les parece con su moción de censura, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene luz.